Bienvenido de nuevo a los archivos de la Fundación SCP. ¿Desea acceder a los archivos de la clase Euclid? Accediendo a los datos del SCP-049. Ítem SCP-049, clase de objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-049 está contenido dentro de una celda estándar de contención segura para humanoides en el sector 2 de investigación del sitio 19. SCP-049 deberá ser sedado antes de intentar movilizarlo. Durante su transporte, SCP-049 deberá quedar asegurado en un arnés de restricción para humanoides de clase 3, incluyendo un collar cerrado y ataduras extendidas, y bajo la vigilancia de al menos 2 guardias armados. Si bien SCP-049 tiende a cooperar con la mayoría del personal de la Fundación, se responderá con violencia a arrebatos o cambios conductuales súbitos. Bajo ninguna circunstancia deberá entrar en contacto con SCP-049 ningún miembro del personal durante estos arrebatos. En caso de que SCP-049 se vuelva agresivo, se ha visto que la aplicación de la banda, L-multifida, actúa como calmante. Una vez calmado, SCP-049 suele obedecer de nuevo y volverá a su contención con la mínima resistencia. Para facilitar la contención de SCP-049, el ente recibirá el cadáver de un animal recientemente fallecido, típicamente un bovino u otro gran mamífero, una vez cada 2 semanas para su estudio. Los cadáveres que se conviertan en casos de SCP-049-2 serán eliminados de su celda de contención e incinerados. Ya no se permite el contacto con seres humanos a SCP-049 y toda petición al respecto le será denegada. Actualización transitoria en procedimiento de contención. Véase apéndice 049.3. De acuerdo con la orden 049.S19.17.1 del Comité de Contención, ya no se permite a SCP-049 interactuar directamente con miembros del personal de la Fundación, ni se le proporcionarán cadáveres adicionales que emplear en sus intervenciones quirúrgicas. Esta orden persistirá de forma indefinida hasta el momento en que se alcance un consenso en lo tocante a la contención actual del SCP-049. Descripción: SCP-049 es un ente humanoide de unos 1.9 metros de estatura, que tiene la apariencia de un doctor de la plaga medieval. Si bien SCP-049 parece llevar los ropajes gruesos y la máscara de cerámica propios de esa profesión, sus prendas parecen haber crecido a partir del cuerpo de SCP-049 a lo largo del tiempo, y es casi indiscernible de la forma que pueda haber bajo ellas. Los rayos X indican que, a pesar de esto, SCP-049 tiene una estructura esquelética humanoide bajo su capa exterior. SCP-049 es capaz de hablar en varios idiomas, si bien prefiere el inglés o el francés medieval. Aunque SCP-049 es cordial y coopera con el personal de la Fundación por regla general, puede irritarse notablemente o volverse un agresivo en ocasiones en las que sienta que se halla en una presencia de lo que llama la pestilencia. Si bien la naturaleza precisa de esta pestilencia es desconocida por el momento para los investigadores de la Fundación, parece ser una fuente de notable preocupación para SCP-049. SCP-049 será hostil hacia aquellos individuos a los que vea como afectados por la pestilencia, llegando a ser necesaria su restricción física al encontrarlos. Sin supervisión, SCP-049 tratará de matar a cualesquiera de estos individuos. SCP-049 es capaz de provocar el final de todas las funciones biológicas de un organismo mediante el contacto cutáneo directo. Se desconoce el mecanismo por el que esto ocurre, y las autopsias de las víctimas de SCP-049 nunca han aportado conclusiones útiles. SCP-049 ha expresado frustración o remordimiento tras estas muertes, indicando que habían hecho poco para matar a la pestilencia, aunque tratara de realizar una intervención quirúrgica tosca en el cadáver mediante las herramientas contenidas en una bolsa negra de doctor que siempre lleva consigo. Si bien estas intervenciones no son siempre exitosas, suelen resultar en la creación de casos de SCP-049-2. Los casos de SCP-049-2 son cadáveres reanimados en los que,
SCP-049 ha operado. Estos casos no parecen retener recuerdos ni funciones cognitivas, demostrando tan solo aptitudes motrices básicas y mecanismos de respuesta. Si bien estos casos están generalmente inactivos, se mueven muy poco y lo hacen solo caminar, pueden volverse extremadamente agresivos si se les provoca o si SCP-049 se lo indica. Los casos de SCP-049-2 manifiestan funciones biológicas activas, pero son enormemente diferentes a las propias de la fisiología humana conocida. A pesar de estas alteraciones, SCP-049 insiste en que los sujetos han sido curados. Apéndice 049.1 Descubrimiento. SCP-049 fue descubierto durante la investigación de una serie de desapariciones desconocidas en la ciudad de Montauban, en el sur de Francia. Durante un asalto en una residencia local, unos investigadores descubrieron varios casos de SCP-049-2, además de SCP-049. Mientras el personal de las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los casos hostiles de SCP-049-2, se observó que SCP-049 observaba la confrontación y tomaba notas en su diario. Una vez todos los casos de SCP-049-2 fueron eliminados, SCP-049 fue contenido de la Fundación por voluntad propia. Sigue la entrevista dirigida por el Dr. Raymond Ham durante la investigación inicial. Entrevistador, Dr. Raymond Hand, sitio 85. Entrevistado, SCP-049. Well, how shall we start? A presentation, perhaps? ¿C'est tu français? Can we bring a translator? El español del rey. No hace falta traducir, señor. Ya lo hablo bastante bien. Bueno, soy el Dr. Raymond Ham y... un doctor. Un individuo afín, no lo dudo. ¿Y en qué se especializa, señor? Criptobiología. ¿Por qué? Un hombre de la medicina. Como un servidor. Maravilloso. Y yo que temía haber sido secuestrado por matones callejeros. ¿Y este lugar es su laboratorio? Me lo preguntaba. Tan limpio como está y teniendo tan escaso rastro de la pestilencia. ¿La pestilencia? ¿A qué se refiere? El azote. La gran mortandad. Vamos, ya sabe. ¿Cómo la llaman? No importa. La pestilencia, sí. Abunda más allá de estos muros, ¿sabe? Tantos han sucumbido ante ella y tantos más les seguirán hasta que llegue el momento en que pueda hacerse una cura perfecta. Por fortuna, estoy muy cerca. Es mi deber librar al mundo de ella, ¿sabe? La cura que acabará con todas las curas. Cuando dice la gran mortandad, ¿habla de la peste bubónica? No sé qué es eso. Ya veo. Bueno, los entes que encontraron nuestros agentes en esa casa ya estaban muertos cuando los encontró usted, ¿sí? ¿Y los reanimó? En cierto modo. Ve las cosas de una forma tan simple, doctor. Expanda sus horizontes. La vida y la muerte, la enfermedad y la salud son términos de principiante para galenos principiantes. Solo hay una dolencia en el mundo de los hombres, y es la pestilencia. Y nada más. No se equivoque, estaban muy enfermos. Todos lo estaban. ¿Cree que curó a esa gente? Desde luego. Mi cura es muy eficaz. Esas cosas que recuperamos no eran humanas. Sí, bueno, no es una cura perfeccionada, pero con tiempo llegaremos a eso. Y con más experimentos. Me he pasado toda una vida desarrollando mis métodos, Dr. Ham. Y otra vida más seguiré si debo hacerlo. Está bien, ya hemos desperdiciado mucho tiempo. Hay mucho que hacer. Necesitaré un laboratorio propio. Uno donde pueda realizar mi investigación sin trabas. Y asistentes, claro. Aunque podré aportarlos por mi cuenta en su momento. No creo que nuestra organización esté dispuesta a... Tonterías. Todos somos hombres de ciencia. Coja su abrigo y lléveme a mi
mis aposentos, doctor. Aquí empieza nuestra labor. Nota del entrevistador: si bien SCP-049 es capaz de comunicarse de un modo muy humano, hay una sensación de inquietud que le viene a uno en su presencia. No se equivoquen, hay algo siniestro en este ente. Adicionalmente, hemos confiscado ese palo con punta que iba sacudiendo SCP-049, en parte por los protocolos estándar de incautación sobre las posesiones de anomalías, y en parte porque 049 resultaba peligroso con cómo la movía de un lado a otro. Al ente no le gustó nada al principio, pero se conformó bastante cuando hicimos concesiones en cuanto a proporcionarle sujetos de prueba, que, en el fondo, le damos más para beneficiar a nuestra investigación. Apéndice 049.2 Registro de observación. Durante su contención en el sitio 19, SCP-049 ha pasado un tiempo considerable estudiando y operando en varios cadáveres de mamíferos que se les han proporcionado. SCP-049 pasa varios días interviniendo de forma rutinaria, y luego, se convierta o no el cadáver en un caso de SCP-0492, se pasa varios días más documentando sus hallazgos en un diario de cuero grueso que guarda en su bolsa de doctor. SCP-049 ha tratado a menudo de compartir sus hallazgos con miembros del personal de la Fundación. Sigue un registro de varias ocasiones en las que se observó a SCP-049 operando el cadáver de un mamífero. Registro observacional 049.RO.1. Resumen. Sujeto SCP-049. Prefacio. Se introdujo a un sujeto de pruebas D85123 en la celda de contención de SCP-049. El ente expresó gratitud sincera hacia todos los miembros del personal de contención e investigación. Notas de observación. SCP-049 empezó interrogando a D85123 sobre cuestiones médicas mientras empezaba a retirar herramientas de su bolsa. Poco después de terminar estos preparativos, SCP-049 salvó con rapidez la distancia que le separaba y mató al sujeto tocándole la garganta. A continuación, SCP-049 realizó un número de alteraciones considerables a la estructura básica del cadáver del sujeto, introduciendo a menudo fluidos de dentro de su bolsa mediante una bomba manual y tuberías de cobre. El caso resultante de 0492 se reanima agitándose y agarrándose de los muros de la cámara con varios miembros artificiales y gimiendo por un orificio oblongo que presenta en su esternón. Durante esta etapa se ve a SCP-049 tomar notas del caso en su diario y mencionar al personal de investigación lo eficaz que es su cura. El personal de seguridad entró en la cámara para desplazar a SCP-049 para contenerlo de nuevo y fueron atacados por el caso. El equipo de seguridad eliminó al caso de SCP-0492 y SCP-049 volvió a su contención sin resistencia, afirmando hallarse satisfecho con los resultados. Registro observacional 049-RO.2. Resumen. Sujeto SCP-049. Prefacio. Se proporcionó a SCP-049 el cadáver de una cabra fallecida recientemente. El SCP-049 expresó gratitud ante este aprovisionamiento. Nota de observación. SCP-049 operó al cadáver de cabra durante varios días, lo que resultó en un caso de SCP-0492. SCP-049 expresó hallar placentero este desenlace. Si bien reconoció que la enfermedad estaba en su etapa incipiente, mi práctica como veterinario es rudimentaria, pero el paciente respondió bien al procedimiento. Registro observacional 049-RO3. Resumen. Sujeto SCP-049. Prefacio. Se proporcionó a SCP-049 el cadáver de un orangután fallecido recientemente. SCP-049 manifestó gratitud ante este aprovisionamiento, dadas las similitudes entre el orangután y la fisiología humana común. Notas de observación. SCP-049 se pasó varios días operando al cadáver de orangután, reanimándolo varias veces. Sin embargo, SCP-049 no parecía satisfecho con los resultados experimentales
experimentados, retomando su trabajo con la criatura 3 veces tras su reanimación inicial para realizar tareas adicionales. Una vez se vio incapaz de reanimar el cadáver una 5ª vez, SCP-049 devolvió el cadáver a la fundación para que se le incinerase, afirmando que he aprendido mucho de esto, pero me temo que mi optimismo inicial era infundado. No había encontrado nunca tan tamaño bache en mi camino hacia la cura. Tener más sujetos como este me serían de una enorme ayuda para facilitar mi investigación. Registro observacional 049.RO.3 resumen. Sujeto SCP-049. Prefacio. Se proporcionó a SCP el cuerpo de un bovino fallecido recientemente. SCP-049 manifestó sentirse algo molesto ante este aprovisionamiento, pero lo aceptó de todos modos. Notas de observación. SCP-049 pasó varios días operando el cadáver del bovino, deteniéndose solo para cenar galletas saladas, tocino salado y queso duro. SCP-049 empezó embalsamando el cadáver, viéndosele sacar cierto número de jeringas largas de su bolsa, cada una llena de un fluido oscuro y viscoso diferente. SCP-049 describe estos fluidos como esencias de los humores y explicó que la pestilencia puede traer un desequilibrio sistémico. En tal caso, antes de que pueda darse la verdadera curación, uno ha de hallar los humores equilibrados o el cuerpo rechazará la cura. Durante los días siguientes, SCP-049 pasó un tiempo notable ajustando los órganos del cadáver del bovino con una serie de instrumentos metálicos grandes. 8 días más tarde, SCP-049 sacó un pararrayos que el Dr. Ham intercambió por una picana atada a un alargador y con la que golpeó al cadáver en varias ubicaciones. Esta acción tuvo el efecto aparente de reanimar al bovino, que volvió a caminar pese a la inversión de su cabeza y la reorientación de sus miembros. Le hemos visto trabajar ya varias semanas y, a decir verdad, no creo que entienda lo que está haciendo. ¿Podría describir su proceso en detalle? ¡Cielo santo, no! El proceso es muy arduo. Como le decía a su asistente, las mejores indicaciones que encontrará sobre mis métodos constan aquí, en mis diarios, pues llevo extensas anotaciones de mi trabajo en ellos. Ya veo. Lo que me preocupa, doctor, es que todavía no entendemos qué intenta curar, o cómo se manifiesta, o cómo convertir esas criaturas en esclavos sin mente y apenas vivientes sirve de algo en ese aspecto. ¿Acaso no entiende la pestilencia? Ni siquiera tras todo este tiempo. Doctor, es un horror inenarrable. Un horror que ha mostrado su auténtico rostro muchas veces y que volverá a hacerlo. Estoy bendecido con la sabiduría y el sentido común necesarios para arrancarla y destruirla. Pero muchos como usted no son capaces. Cuán cruel es el juicio, me temo, de quien está en manos de una enfermedad que no puede entender del todo. Con eso no responde a mi pregunta. ¿En qué se puede llamar cura a su cura? Es una cura. Ríese de mis esfuerzos si le place, pero no haga de menos el progreso científico que ha traído esta piedad incomparable. Lo que con vidas tan cortas ve aquí es una vida mejor que cualquier otra que esta criatura pudiera haber soñado. Maldita como estaba por la pestilencia. Esta criatura ahora está inmaculada, incapaz de extender la pestilencia y libre del terror que habría experimentado de otro modo. Pero si apenas es una criatura, doctor. Ni siquiera... ¡Que se burle de mí, señor! Usted y sus colegas son como tantos otros, incapaces de ver más allá de contratiempos menores para contemplar la salvación cuando la tienen ante sus propios ojos. ¿Esperaría quitar maderos podridos hasta que el salón se derrumbe sobre usted? ¡No! Debe encontrarlos y arrancarlos y reemplazarlos con otros que no conozcan la podredumbre. Y por encima de todo, no se limite a burlarse de la estructura porque tengo una apariencia diferente para usted. Porque es fuerte, libre de todo mal. Lo siento. No intentaba enervarle, solo intento entender. Sí. Bueno, cuide sus palabras en el futuro, doctor. Soy un profesional, pero hasta los profesionales sienten la herida del orgullo cuando tratan con críticas a su obra maestra. Le perdonaré esto como muestra de buena voluntad entre colegas.
¿Puedo ayudarle con algo más? No. Esto es todo. Otro sujeto de pruebas, siguiendo los horarios habituales. Conoce mi preferencia de sujetos con anatomías más humanas. Nota de investigador asistente. SCP-049 parece querer ayudar a otros humanos, aunque no ha sido capaz de proporcionar un ejemplo concreto de aquello de lo que está intentando salvarnos a todos. Le he estado observando durante varias semanas y aunque los resultados no parecen cambiar, SCP-049 sigue diciendo que se acerca a su cura perfecta. Creo que el ente podría ser más consciente de la realidad de estos resultados de lo que nos gustaría que pensáramos. Apéndice 049.3. Incidente 16 de abril del 2017. Poco después de la contención inicial de SCP-049, el Dr. Ham llevó a cabo cierto número de entrevistas con el sujeto sobre sus propiedades anómalas y con el tiempo empezó a percibir su malestar con respecto a sus sujetos y a los casos de SCP-049-2. Esto siguió durante meses, sin que SCP-049 demostrase ningún comportamiento agresivo. El 16 de abril del 2017, mientras el Dr. Ham entraba a la cámara de pruebas de SCP-049 para llevar a cabo otra entrevista rutinaria, el ente empezó a mostrarse ansioso y le preguntó al Dr. Ham si se encontraba bien. Siguiendo el protocolo, el Dr. Ham le recordó a SCP-049 que la entrevista era necesaria, tras lo cual el ente se volvió hostil y atacó al Dr. Ham, matándolo. Debido a un fallo en el protocolo de seguridad y dado que el Dr. Ham no activó el sistema de emergencia de la cámara, el cadáver de Dr. Ham no fue descubierto hasta 3 horas más tarde, y para entonces SCP-049 ya lo había convertido en un caso de SCP-0492. Tras este incidente, SCP-049 fue entrevistado por el Dr. Theron Sherman. Entrevistador: Dr. Theron Sherman, sitio 42. Entrevistado: SCP-049. SCP-049. Se le está indicando que explique sus actos, y le recuerdo que si no coopera, se le restringirá aún más durante su contención. Mis actos no requieren explicación. Ha matado a Raymond Ham, y lo ha despedazado hasta que... ¡Muerto no! ¡No! ¡Muerto! Está curado. ¿Curado? ¿Curado de qué? La pestilencia, señor. Pensé que al menos usted entendería la suerte que hemos tenido de que lo detectase antes. ¿Qué pestilencia? Sigue parloteando de esta pestilencia y ni una sola vez ha podido identificar esta enfermedad como es debido. ¿Qué puede haber visto en él hoy que no se haya visto tantas veces ya antes? ¿Qué para quitarle la vida? La pestilencia aparece y progresa de formas imprevisibles y tiene una forma peculiar de entrar en los desprevenidos. Y llámelo como quiera, doctor, lo que le hice fue compasivo. Está curado. ¡Es un vegetal! No espero que lo entienda. Usted y su caterva han demostrado una y otra vez que no son hombres de ciencia, sino de emociones. No pueden apreciar los horrores que he visto, tanto de los millones que han sucumbido a la pestilencia y han cambiado. ¿Quién es su cura? Le ha costado la vida a Rey. No, buen señor, la he salvado. ¿Usted permitiría que este mundo volviese a la desesperanza y la muerte, ignorando que he creado un milagro? ¿Y qué enfermedad? ¿Qué pestilencia? Era un hombre sano, era un buen doctor. Y que la ofrezco con generosidad a los afligidos. Y no se merece esta disputa, señor. Es un necio y un miope. El Dr. Ham estaba enfermo y yo... Ya es suficiente. Considere sus concesiones revocadas. Bienvenido a su contención, 049. Yo le curé. Soy el único que puede.
Mi trabajo debe seguir adelante. Tanto que aprender, tanto que hacer. Hemos terminado. Y otros pueden salvarse. Incluso tú, que no lo mereces, podrías ser salvado. Puedo salvarlos a todos. Puedo destruir esta plaga de una vez y para siempre. Puedo hacerlo. Solo yo. Le salvé. Le salvé, Dr. Ham. Yo le curé. Estaba enfermo. Sé que estaba enfermo. Sé que lo estaba. Y estáis todos enfermos. Pero puedo salvaros. Yo puedo salvaros. Porque yo soy la cura. Apéndice 049.4. Entrevista de informe post-incidente. La entrevista siguiente es un extracto del informe del incidente del 16 de abril del 2017. La entrevista fue realizada por el Dr. Elijah Itkin y tuvo lugar 3 semanas después de la investigación inicial. SCP-049. Realizaremos esta entrevista para concluir la investigación de los actos que usted llevó a cabo el 16 de abril y que resultaron en la muerte de un miembro del personal. ¿Tiene algún comentario? Solo que confío en que me permitirán retomar mi trabajo. Me he pasado las últimas semanas reuniendo mis notas y construyendo una nueva teoría sobre cómo la pestilencia pudo infectar a alguien de un modo tan insidioso que casi no pude detectarla. El Dr. Sherman mencionó en su informe que usted parecía apenado durante la entrevista inicial. Quizá. No lo había pensado. Es lamentable que un colega doctor se infectase, pero el trabajo sigue. Tan lamentable como fue la muerte del Dr. Ham, proporcionó perspectivas importantes. Estoy convencido, los sujetos humanos vivos son el único modo de avanzar. Mi cura es de escasa utilidad en la carne muerta y he aprendido todo cuanto pude de su generosa aportación de cadáveres. Mi deseo es tratar a aquellos que viven y sufren por la enfermedad. Me temo que va a verse decepcionado. Oh, doctor. Yo no estaría tan seguro.